contertulios. Voy a saludar ya a Pepu Hernández, que es el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid. Y además de eso, pues fue seleccionador nacional de baloncesto, pero ahora ya está aquí como candidato. Que es a lo que se dedica, a lo que dedica todos sus minutos ya en estos días. Pepu Hernández, buenos días. Buenos días. Que además es su santo. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Igual no le había felicitado a nadie todavía, pues ahí queda la felicitación. Bueno, Pepu Hernández, he leído que usted iba para periodista. Sí. Pero que debió tener un momento de lucidez y abandonó y lo dejó. Pero llegó a cursar la carrera, ¿no? En los primeros años. Vamos a decir que estuve matriculado. Matriculado en y la que iba con mucho interés a clase los primeros días. Después quizá, bueno, me interesaba muchísimo más la profesión que la facultad, seguro. Y tiraba de mí también el baloncesto, el ramiro, el entrenamiento, porque ya entrenaba desde los 15 años, aunque jugué solamente desde los 17, y realmente me pudo mucho más esa otra vocación, que no era una vocación profesional en ese aspecto, pero luego tuve la fortuna de desarrollarlo profesionalmente. Y en aquellos años en los que era usted estudiante de periodismo, sus referentes profesionales en el periodismo, ¿quiénes eran? Sí, hay que tener en cuenta que... ¿Quién seguía? ¿A quién admiraba? ¿A quién...? Sí. A los que iban a venir, porque era el año 75. El año 75. Entonces, claro, para mí, mi admiración era para los que venían ahora. Sí. Y yo quería ser uno de ellos, realmente, ¿no? Tuve una fortuna extraordinaria también, porque lo hice en el apartado deportivo, por así decirlo, pero tuve una oportunidad de trabajar como becario, o como se llamaba aquel entonces, hacer prácticas en la cadena SER, que para mí fueron los meses más espectaculares, porque realmente tuve una sensación, primero la radio me gusta mucho, de una forma especial, y sobre todo hacerlo también en aquel momento, en aquella época donde, por ejemplo, la cadena SER empezaba a dar su propio noticiario, ¿no? Sin tener que conectar con Radio Nacional de España, que en ese momento estaba allí con José Joaquín Iriarte, con Manuel Martín Fernández, tal. Para mí era espectacular estar ahí, que me quitaran el tabaco. Estaría Antonio Calderón por allí también, claro. Antonio Calderón tomando decisiones, claro. Inventando cosas con Martín Ferrán. Bueno, pues tras este recuerdo cariñoso a la cadena SER, desde aquí, desde Onda, pues debió ser una etapa muy estimulante. Claro, año 75, o sea, es la pura transición, los años más complicados, a los que todavía no estábamos muy hechos en aquellos años. Sí, entiendo. Nos cuesta ponernos en la piel de quienes como usted ya tenían una edad, ¿no? Y entonces eran conscientes del contexto en el que se produjo la transición. Claro. Que era un contexto muy complicado, que ahora igual no tenemos del todo presente, pero con amenazas de todo tipo, amenazas de los involucionistas, amenazas de los franquistas que querían que se prolongara el régimen, naturalmente, de los grupos armados y violentos que ya estaban actuando. Se lo pregunto porque ahora, tantos años después, hay una parte de la sociedad, singularmente una parte de la izquierda española, que impugna la transición o que cuestiona la manera en la que se hizo. Usted que estaba allí y que lo vivió, ¿qué recuerdo tiene? ¿Qué valoración hace? Tengo un recuerdo extraordinario también, ¿no? Porque la situación era complicada, muy difícil, y creo que tuvimos la capacidad de salir adelante, ¿no? Lo que impugno quizá de alguna manera es que parecía que habíamos conseguido una meta, y yo soy de los que piensa que no existen las metas, sino existen las etapas, ¿no? Y hay que seguir luchando por determinadas cuestiones que en un momento determinado da la impresión de que nos quedamos un poquito parados y que conseguir la democracia ya era importante, que conseguir libertades y conseguir derechos ya era importante. Yo creo que hay que seguir luchando sobre ellos, ¿no? Y no pararnos nunca. En ese sentido tengo las cosas muy claras y creo que deberíamos de tenerlos todos también, porque creo que merece la pena seguir luchando por consolidar, y no solamente consolidar, sino realmente pues mejorar cualquier situación que podíamos podido tener anteriormente. Quienes más impugnan ese ya que hemos empezado hablando de aquellos años, quienes más impugnan ese proceso hoy, lo que dicen es como el clima que había era de un gran temor a que el franquismo se perpetuara y había una gran presión de los militares de aquella época. Eso hizo que quienes lideraron la transición en el fondo se plegaran a las exigencias y que por tanto la nuestra sea una democracia hija bastarda del régimen franquista, ¿no? Usted, a quienes plantean eso, lo hacen con toda su legitimidad para verlo así. ¿Usted qué les dice? ¿Usted comparte en algo ese punto de vista? Hombre, entiendo que hay un proceso determinado en una situación concreta, histórica también, ¿no? Y lo que sí, te lo he comentado ahora también, creo que sinceramente que se podía haber desarrollado y se tiene que desarrollar mucho mejor, porque pensábamos que en un momento determinado ya hemos conseguido algo. No hemos conseguido nada hasta que quede consolidado. Por eso creo que cada momento tiene su situación, su contexto, su coyuntura especial, pero claro, ahora estamos en otra, estamos en desarrollar cómo puede ser mejor nuestra democracia, cómo podemos tener esos valores democráticos muchísimo más consolidados a absolutamente todos los españoles,
españoles, porque creo que todavía tenemos, sinceramente, hasta conseguir una valoración, una mentalidad democrática a todos, creo que nos queda un camino muy importante absolutamente a toda la sociedad, y por eso que debemos estar en este proceso insistiendo, siendo didácticos en muchas cuestiones y sobre todo pues eso, analizando y valorando constantemente. Eso de las cosas son así, no, las cosas son como nosotros queremos que sean y tenemos que seguir preguntándonos el cómo, el por qué y cómo lo podemos hacer mejor. ¿Usted cree que al final Franco será exhumado antes de... Ya no sé qué plazo poner, antes del verano, del otoño? No lo sé. ¿Es una cuestión que le preocupa, que le interesa en alguna medida? No entiendo de los plazos, lo que sí entiendo es de la voluntad lógica que tiene que ser, ¿no? Que el dictador salga de esa tumba, de una situación donde se le está de alguna forma homenajeando, y creo que no corresponde a una democracia occidental como debería de ser. ¿Y usted aprecia en el señor Casado, que es el líder actual del Partido Popular, algún rasgo que le identifique o que le vincule con aquellos franquistas del año 40, de hace 40 años? Porque se está escuchando mucho en esta campaña electoral este mensaje, en buena medida, del Partido Socialista, que dice la victoria de Casado o de las tres derechas, que se dice ahora, representaría un regreso a la España de hace 40 años. ¿Eso es porque Casado tiene algún aroma franquista, en su opinión, o no? Bueno, son valoraciones que a lo mejor no me corresponde hacerlas a mí en ese aspecto, pero sí, lógicamente, se puede vincular quizá por su no definición en algunos casos, en algunos temas, ¿no? Simplemente por eso podemos tener ciertas sospechas, no sé si justas o no injustas, pero sobre ese tipo de grado de vinculación o determinada simpatía con determinadas cuestiones. Es injusto también hablar de las tres derechas. Creo que hay una derecha que está claro en esa sensación de retroceso y tal. Las otras derechas, pues muchas veces parece que se sienten en la obligación de acompañar, cosa que creo que una derecha europea distinta y moderna creo que debería ir en otros términos, por otro camino. ¿Ciudadanos es derecha para usted o no? Sí. Sí, es curioso, ¿no? Es curioso, pero es derecha, porque en algunos momentos se han autoproclamado. Es que yo tengo unos conceptos muy sencillos, o para mí son muy sencillos, ¿no? Sin entrar en análisis políticos complejos, ¿no? El liberalismo yo lo asocio con el individualismo, no sé por qué, y creo que es una sensación distinta, ¿no? No me parece moderno el luchar individualmente por las cosas, sino me parece muchísimo más sensato luchar en conjunto, la puesta en común de todos con todos y hacia todos, ¿no? Esas quizás son las diferencias que yo hago y puede ser que ese tipo de liberalismo, sobre todo un partido que hasta hace muy poco tiempo, y alguien lo mencionaba, ¿no? Que en algún momento que en un fin de semana cambió de ser socialdemócrata a liberal, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que no se hace en un fin de semana, sino que tiene un proceso largo en muchos aspectos, ¿no? Por eso me llama la atención estas cosas dentro de mi inocencia, si me lo permite. Bueno, su inocencia ya ahora tiene que perderla en todos los sentidos. Sí, muchas gracias. Sí, pero bueno, me gustaría siempre tener algo, ¿no? Está en la brega de inocencia y de idealismo, ¿no? Que tampoco es un término para mí negativo. Además, ahora yo me veo obligado a hacer la pregunta necesaria. Hablamos de Ciudadanos, si Ciudadanos es derecha o no es derecha, es si usted pactaría con Ciudadanos después de las elecciones municipales en Madrid, que además es una cuestión que se planteó en el debate que tuvieron ustedes entre los aspirantes a la propia candidatura, ¿no? Había algunos, creo que de la Rocha decía con Ciudadanos en ningún caso, porque es un partido que está en la derecha y por tanto que pacte con la derecha, nosotros somos la izquierda. Y leí en las crónicas que usted no había terminado de definirse sobre esa cuestión. Primero porque en aquel momento no me pareció oportuno, porque también es cierto que ese tipo de alianzas post-elecciones las decide la militancia, ¿no? Entonces yo le doy muchísimo valor también a lo que opinen nuestras bases, que creo que es imprescindible, aunque yo soy independiente y tengo una cierta autonomía, pero soy respetuoso con este tipo de normativa, proceso y elección que tiene el partido, ¿no? Por eso, porque creo que hay unos valores muy importantes en el Partido Socialista. A partir de ahí, yo puedo expresar mi opinión. Y mi opinión no es de crear barreras, no es de crear dificultades. Creo que, sobre todo en una política municipal, creo que no debemos estar en esas cosas, sino al tratar de facilitar, de echar una mano a todos, de poner en común. Creo sinceramente que el diálogo es importante, que podamos llegar a acuerdos, y estoy convencido, completamente convencido, que prácticamente con todas las tendencias políticas, por así decirlo, tendremos puntos de unión. Nadie puede hablar mal de una ciudad que necesita una movilidad más limpia, ni de una ciudad con menos contaminación, o que la gente merece un acceso a la vivienda digno. Creo que son cosas que es muy difícil estar en contra. Creo. Bueno, luego habría que bajar a los detalles, porque por supuesto, en los detalles es donde suelen estar las discrepancias.
Pero entiendo entonces que, bueno, me dice, con todas las formaciones políticas habrá seguro algún asunto en el que se coincida. Entiendo que con Vox es con quien menos puede llegar a coincidir el Partido Socialista. Me parece muy complicado porque está en la línea opuesta de lo que nosotros, o que al menos yo estoy tratando de plantear. No hay barreras, no hay líneas, y me da la impresión de que esa necesidad de unión y de solidaridad que necesita una ciudad para desarrollarse y para ser mejor, en definitiva, creo que hay algunas barreras que no pueden ser traspasadas y que no podríamos llegar a determinados acuerdos, lógicamente, con gente que está proponiendo justo lo contrario, ¿no? En muchos casos dividir, enfrentar, mucho más complicado. Bueno, usted utiliza transporte público, se mueve de todo un poco, sí. ¿Tiene coche particular? Sí. ¿Su coche puede entrar en Madrid Central? Central. ¿El coche que usted tiene es demasiado antiguo, contamina demasiado? ¿Cómo está? No, es nuevo, pero le falta la etiqueta, no lo utilizo, entonces voy en metro directamente, que me parece un transporte extraordinario cuando está bien, que creo que es mejorable todo, y sobre todo pues eso, en situaciones complicadas que puede tener Madrid. Todas las ciudades tienen unas situaciones complicadas y pienso también que tenemos que mejorar nuestro transporte público y sobre todo buscar situaciones de acuerdo, ¿no? No estamos solos en Madrid, estamos en una área metropolitana muy importante, estamos en una comunidad muy importante y debemos de estar todos muchísimo más de acuerdo para que las cosas funcionen más y mejor para todos, sobre todo mejor. A Madrid ciudad van muchos habitantes de Madrid comunidad, claro, que no son vecinos de la capital, pero que trabajan allí o viven allí o van el fin de semana a hacer vida cultural, y por eso me interesa. Sé que a Isabel Morillo en Sevilla el tema de Madrid Central me va a reprochar que lo plantee en una emisión de cadena. Pues ya me dice con razón a los de Sevilla que nos importa pues, se puede circular o no. Regulando los patinetes también, por si después quieres introducirlo en el debate. El tema patinete es un tema. Y claro, temazo. Posiblemente Sevilla también necesite alguna actuación determinada en algún punto determinado, y yo creo que eso es una situación que va a ser normal, habitual y es de planteamientos de futuro. Ahora que hablamos de esto, siempre que sale el tema de la movilidad en Madrid, Isabel Morillo desde Sevilla me recuerda que ellos ya lo habían hecho antes. Lo que pasa es que nosotros no lo habíamos comentado. El centro está peatonalizado, es verdad, señor Hernández. Es así, aquí ya se tomaron medidas desde hace muchos años. Y bueno, y en otros sitios que no son quizá unas ciudades más pequeñas, pero Pontevedra ha sido en un momento determinado algo espectacular hacia Europa también, ¿no? Por determinadas actuaciones que tuvieron allí. Entonces, si usted es alcalde de Madrid, Madrid Central seguiría existiendo. Las multas que se han empezado a poner ayer, creo, también seguirían existiendo. No habría ninguna modificación en lo que hoy significa ese centro de Madrid. Dentro de la idea que tengo que todo es mejorable, creo que es mejorable también Madrid Central, en muchos aspectos, y que lógicamente también tenemos que pasar por un proceso de comprensión, de entender cuál es el problema. ¿Pero mejorable en la línea de apretar un poco más al conductor o de aflojar un poco? De equilibrar. Para mí la palabra equilibrio tiene una importancia tremenda en todo esto. Lo debemos de equilibrar, tanto para el conductor como para las necesidades que tiene Madrid Central, también en las cuestiones de comercio, como para otras cuestiones que también estamos hablando, porque parece que solamente es cierto que la movilidad y el transporte es quizá lo que más está contaminando, pero hay otras cuestiones también como la descarbonización. Todavía existen 400 calderas en Madrid de carbón y muchas de ellas, la mayoría, están en Madrid Central. Hay que actuar también sobre eso, porque el proceso de limpiar Madrid no es limpiarlo en muchos sentidos. Es por una movilidad limpia, por un transporte mejorable en todos los sentidos, pero también por esas otras actuaciones que tenemos que tener y que complementar. Hay que verlo todo en conjunto, y Madrid Central pienso que es mejorable. ¿Bajar impuestos es de izquierdas, como decía el presidente Zapatero, o no? ¿O lo propio de la izquierda es subir un poco los impuestos, por lo menos algunos? No es una cuestión que haya planteado exactamente si deben ser subir los impuestos. Creo que el impuesto, lógicamente, es una herramienta extraordinaria para el equilibrio, para la igualdad en muchos aspectos. La redistribución. La redistribución es lógico, y por eso creo que es una buena idea, una buena sensación. Yo creo que más en la línea de cómo gestionar esos impuestos, de cómo gestionar ese capital para la ciudad, para los ciudadanos, para la igualdad, en muchos sentidos creo que es imprescindible, porque Madrid es una ciudad en su base desigual, muy, muy desigual en muchos casos. ¿Tienen ustedes ya elaborado el programa electoral? No, lo vamos a... Sí, primero estamos ahora en la fase de equipo, de crear el mejor equipo posible que responda a todas las cuestiones, sobre todo con cuestiones también muy técnicas, porque estamos hablando de que vamos a formar un ejecutivo, no es un legislativo, sino es un ejecutivo, y nuestras listas tienen que ser gente que van a ser los, entre comillas, ministros de nuestra opción, ¿no? Y para gobernar Madrid. Me lo explicó Manuela Carmena el día que vino, cuando era aquel contexto en el que ella creaba la marca Más Madrid, reclamaba autonomía para
para confeccionar su lista, y ella subrayaba esto, es que el equipo de gobierno de un ayuntamiento sale de los propios concejales que han sido elegidos en esa lista, no es como el Gobierno de España, que uno puede elegir ministros aunque no sean diputados, ¿no? En este caso la lista es la que preconfigura, digámoslo así, el equipo de gobierno. Exactamente. Pues ya que está usted en formar el equipo, pues cuénteme cuál va a ser el equipo entonces. Bueno, pues es un equipo que realmente pues, cubra el número 2 de su candidatura. Todas las necesidades, ¿no? Eso es algo que también tenemos que decir absolutamente entre todos, ¿no? Y estamos en este planteamiento. Esta semana yo creo que tomaremos ese tipo de decisiones, pero sobre todo estamos en el concepto de crear ese equipo, ese gran equipo que siempre he deseado. No me va a decir ni un nombre, Pepu. Ni un nombre. No, porque no me parecería justo. No me parecería justo porque claro, es un proceso también que estamos elaborando dentro del partido, ¿no? Y entonces soy muy respetuoso con ese procedimiento. Pero sobre todo, claro, estamos viendo pues las necesidades que tiene Madrid, tanto en movilidad como en administración, como en Hacienda, como donde tengamos realmente pues gente muy potente, con experiencia y sobre todo también con una vitalidad y con una energía que tenemos que trasladar a todos los madrileños, que esa es mi obsesión, ¿no? Que cada vez sepan más que somos capaces de hacerlo, que tenemos ideas, que tenemos soluciones, que tenemos razones y sobre todo que seremos capaces de ejecutar, porque esto también es muy importante. Hay gente que ha tenido muy buena voluntad, pero no ha sido capaz de ejecutar. ¿Se refiere usted a Carmena? Sí, porque es realmente los que han estado en este momento, ¿no? Y da la impresión de que ha sido una sensación un poquito de oportunidad perdida, ¿no? Con buenas ideas o con buena voluntad no se ha llevado a la práctica en muchos casos, cosas que yo creo que Madrid tiene una urgencia por solucionar. Por ejemplo, que creo el primer reproche o la principal asignatura pendiente que se le ha quedado a Manuela Carmena, en su opinión, ¿cuál es? Vamos a ver, voy a plantearlo en el sentido de que creo que Madrid tiene unas posibilidades extraordinarias, tiene una energía tremenda, es una ciudad próspera, rica, podría serlo mucho más, siempre todo es mejorable, insisto, pero que no ha llegado con la energía suficiente para traspasar algunas zonas de Madrid. O sea, parece que se ha quedado todo dentro de la M30, que no ha llegado la energía y hay muchos barrios y hay muchos distritos. Hay 21 ciudades dentro de Madrid. Algunas del tamaño de Vigo, de La Coruña, de Granada, 248.000 habitantes. O sea, hay otra ciudad de 1.720.000 mujeres dentro de Madrid. Y creo que con un distinto grado de desigualdad, por así decirlo, y doble desigualdad en muchos casos. Es una ciudad de 600 y pico mil largos, mayores de 65 años, 247.000 mayores de 80 años, de los cuales 148.000 o 147.000 son mujeres, que también hay un problema. O sea, creo que hay muchos Madrides dentro de Madrid y realmente tenemos que ser capaces de descentralizar, desconcentrar para que llegue la energía a todos lados, ¿no? Y algunos barrios que son barrios, tanto distritos como algunos barrios dentro de algunos distritos, por así decirlo, ricos, por así decirlo, también hay una desigualdad importante y creo que deberíamos de reequilibrar. Para mí es imprescindible. Si me permites hacer un símil con las cuestiones deportivas, con permiso. Fíjese que yo estoy eludiendo el baloncesto sí, en toda la entrevista. El deporte. Imagínate cualquier deporte que tú tienes un equipo de formación y resulta que tienes a 12 jugadores o 12 jugadoras. Sí. Y tienes dos que son muy buenos. Muy buenos. Entonces dice, joder, la tentación del entrenador es de, joder, los buenos, que son los que voy a trabajar con los buenos, que me van a llamar la atención, van a concitar todas las vistas, van a progresar, van a llegar a la selección. Yo soy de los que opinan que hay que trabajar con los otros 10. Elevar el nivel de los otros 10, porque tu equipo se eleva el nivel. Los dos ya van bien, quiero decir que van a seguir progresando solos, o sea, tienen unas condiciones físicas o tienen unas condiciones de que sus padres ya han jugado al baloncesto, o sea, pero si tú elevas el nivel de los otros 10, al final lo que conviertes es un equipo, una ciudad, pongamos, que es muchísimo más competitiva. No es competidora, pero sí es competitiva. Y entonces tiene un mayor nivel. Y entonces todos vamos y estaremos mucho más orgullosos de todo el equipo, de toda la ciudad, más que de dos personas. Imagino que en estos días está usted estudiando, claro, usted viene de un ámbito que es otro, ahora está en la política, todavía en esta fase inicial de presentarse, de formar equipo y tal, pero luego viene, si usted sale... Concejal seguro que sale, pues además es alcalde, viene la gestión. Claro. Entonces, estará usted estudiándose, o sea, ¿se sabe ya todas las obligaciones que tiene el alcalde, todas las funciones que tiene el alcalde? ¿Ha acudido ya a algún pleno municipal para ver cómo se desarrolla aquello? No, estoy tratando de enterarme de todas estas cosas. Quiero preservar también una cierta frescura para también tener una opinión, una cierta falta de prejuicios sobre determinadas cosas, no entrar en una dinámica que sea absolutamente profesional.
entiendo y el servicio público como una cuestión que no es solamente profesional, es una cuestión importante, ¿no? Cuando éramos jóvenes decíamos que éramos profesionales antes de recibir la primera peseta, y creo que también esa sensación de servicio público y, por cierto, de agradecer a la gente que hace servicio público y que está en la actividad política también, simplemente por una vocación, no por una profesión, creo que es importante dignificarlo. Y muchas veces repito a los policías que me voy encontrando y tal, gracias por servir, porque creo que es algo que se dice en Estados Unidos, pero no se dice aquí, y me parece justo que también se vaya diciendo por aquí. O sea, todos los que de otros ámbitos se incorporan a la vida política siempre les preguntamos qué necesidad tienen ustedes de meterse en el lío. Hasta ese punto sorprende en nuestro país que alguien que ha triunfado en su ámbito profesional decida meterse en un terreno tan complicado, tan delicado, tan fácil de pisar un charco que no debía, de que se le venga el mundo encima en Twitter, esas cosas que le van a pasar seguro, o que ya le han pasado, que le hagan los memes, estas cosas. En su caso, ¿usted tiene la percepción de que Pedro Sánchez piensa en usted porque le ve aptitudes políticas que igual hasta usted mismo no se veía hasta ese momento? ¿O solo porque es famoso y porque en las encuestas sale usted muy bien valorado porque viene de un ámbito en el que casi todos los profesionales de éxito pues tienen una alta popularidad? Espero que no sea solamente por lo que has mencionado en segundo lugar. Sí, espero, sinceramente. No lo puedo tampoco valorar. Entiendo que lo que yo hago es intentar echar una mano en muchos sentidos, echar una mano a mi ciudad, por supuesto, pero también echar una mano a un partido que creo que tiene que se lo merece, sinceramente, porque tiene unos valores muy importantes y con los que me identifico plenamente. Y sin entrar en profundidades, ¿no? Pero creo que también, pues creo que puedo aportar, que creo que puedo echar una mano, que creo que puedo poner en común, equipo, porque también he trabajado sobre eso muchísimo tiempo, ¿no? Y tengo una cierta experiencia. No puedo tener a lo mejor cierta experiencia en la administración pública, pero sí en tratar de poner en común a gente. Conozco también mis límites, pero por eso valoro tanto el equipo que responda y que tenga soluciones y que tenga gente con experiencia y con conocimiento, con talento para poder desarrollarlo. Si todavía no tienen hecho el programa electoral, claro, si yo le pregunto, ¿el impuesto de actividades económicas lo sube usted o lo baja? No lo puedo valorar en este momento, sí, lo siento. El IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Pienso que habría que equilibrarlo de alguna manera, sí. Pienso que habría que equilibrarlo. No sé si para mí es importante que todo el mundo pague los impuestos. ¿Equilibrarlo es subirlo o bajarlo? No, es bajarlo, quizá ajustarlo. Creo que es un 0,4% lo que se puede más o menos manejar en esas. Creo sinceramente que no puede ser una tarifa plana. En algunos casos sí hay cuestiones, por eso que si tratáramos de equilibrar y de igualar, también podríamos igualar con muchos medios. ¿Y el numerito del impuesto de circulación de todos los automovilistas tienen que pagar? ¿Usted lo subiría, lo bajaría, lo dejaría como está? Yo creo que eso tampoco puede representar una ayuda, porque muchas veces parece que algunos están proponiendo pues rebajar ese pago para incentivar. Yo creo que la incentivación tiene que venir por otros medios mucho más importantes y creo que tenemos que ponernos las tres administraciones mucho más de acuerdo también en cómo vamos a solucionar esos temas, porque es cierto que en un momento determinado tenemos que cambiar nuestro parque automovilístico, empezando por el ayuntamiento, pero después continuando con el particular, porque lógicamente yo pienso mucho y sueño mucho con la ciudad del futuro. O sea, mi planteamiento no es trabajar al corto plazo, es trabajar al corto, al medio y al largo, que es como siempre he trabajado yo, aunque parezca que nuestros resultados necesitaban ser de esa semana, ¿no? Pero para mí mi planteamiento es de corto, largo plazo, medio, y corta, larga y media distancia también, ¿no? Con respecto a nuestra concepción de ciudad. Antes de que mis contertulios le pregunten, entre sus límites está, si yo por ejemplo le pregunto por la cuestión catalana, usted me dice eso está fuera de mi ámbito de competencias, no me meta usted en el lío de tener que pronunciarme. Completamente fuera no está, porque soy ciudadano. Entonces, claro, para mí... Bien visto eso. Claro, no puedo abstraerme de determinadas cuestiones. Entonces, por supuesto que tengo mi opinión como ciudadano, por supuesto que tengo mi forma de ver las cosas, que no sé si... No me preocupa mucho si coincide más o menos con otras, pero vamos. ¿Cuál es su forma de ver esta cosa? Pues un conflicto tremendo, un conflicto que sinceramente creo que solamente se puede solucionar didácticamente, hablando, con diálogo. Creo sinceramente en esas opciones, porque creo que así se debe actuar y que creo personalmente trato de demostrarlo, y que no hay otro camino, tratar de convencer, de hablar, de llegar a acuerdos, solucionar un problema que se está enquistando ya demasiado tiempo y que puede tener más dificultades en el futuro. Es como lo veo, que puede tener muchísimas más dificultades en el futuro, porque se puede enquistar. Siempre he visto que cuando tienes un problema hay que actuar sobre él rápidamente, porque si no se convierte en problema. Entonces, cuando se convierte en problema, todos pensamos que lo vamos a resolver y que lo podemos resolver, y es muy difícil resolver un problema. Es fácil estar vigilante para que no se produzca más que ese problemilla. El problemilla lo resolvemos, el problema es más complicado y llevará más tiempo. ¿Se sentaría usted con el señor Torra a ver si usted le convence
de que los demás ciudadanos también tenemos derecho a conozco mis límites. Creo que hay otros muchísimo mejor para esas cuestiones. Morado, Casado, Morillo, Amón. Dos cosas muy rápidas. Primero, ¿se creen las encuestas? Segundo, ¿qué importancia le da al hecho de que coincida el titular del poder en el mismo partido político, en la comunidad y en el ayuntamiento? Las dos cosas. Perdón, no lo he entendido la segunda pregunta. Sí, que qué importancia le da al hecho de que pueda coincidir el titular en la comunidad con el titular político, de signo político. Sí, entiendo ahora. En el ayuntamiento. Sí, te respondo la segunda porque creo que es imprescindible, creo que es muy importante. Sea quien sea, deberíamos de llegar a un acuerdo, deberíamos de tener esa sensibilidad que necesitan, que yo creo que están pidiendo de alguna manera, aunque esta frase de lo que la ciudadanía demanda, algunas veces lo he puesto ya demasiado en duda, ¿no? Tenemos que saber exactamente qué es lo que pide, pero claro, el acuerdo entre la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid es imprescindible, sea el signo que sea. Si es del mismo signo, creo que podríamos llegar más fácilmente a determinados acuerdos. Creo que es muy importante y creo que las sensaciones que yo percibo también con Ángel Gabilondo son extraordinarias, de proximidad, de entender las cosas de una forma igual no, pero parecida, y creo que sería un paso adelante. En cuanto al tema de las encuestas, no es que sea anecdótico, no puedo decir lo que sea anecdótico, puede ser una información y tal, pero no pienso en ellas, pienso en que tenemos muchísimo trabajo por delante, que tenemos que tener la capacidad para transmitir realmente las cosas buenas que creemos que podemos hacer, de las que estamos convencidos, transmitirlo a muchísima más gente. Ojalá seamos capaces de encontrar ese discurso porque no es solamente convencer, sino que también es razonar constantemente. Creo en el poder de la palabra en ese sentido y en el poder del razonamiento para tratar de convencer de que nuestras opciones son buenas o por lo menos menos malas. Somos de la vida del Ramiro y el Sinas de las Hay, esto igual no lo puedo entender. Sí, yo soy de Maravillas. Eso es. El Ramiro es eso que está ahí abajo, sí. Con todo el cariño. Entonces, en una operación nostalgia, Pepu, quería preguntarle, no me sale usted demasiado, pero es obligatorio. ¿Cómo era Pedro Sánchez, el escolar? Porque ha habido una inversión jerárquica, ahora es el presidente del gobierno y usted es el candidato a la alcaldía y entonces era usted el entrenador de referencia. Sí. Él era un puto escolar, perdón. ¿Cómo era ese Pedro Sánchez? Y después, sin más que darle una oportunidad, no le ha tendido una trampa. Lo digo porque una cosa es competir con opciones hacia la alcaldía de Madrid y otra es hacerlo habiendo un partido hegemónico en la izquierda, que es el de Carmena, y con el PSOE disputando, no se sabe si la cuarta o la quinta plaza. Bueno, no es ya te digo que no me hago ese tipo de planteamientos, o sea, entro con una cierta frescura, con una cierta inocencia, si me lo permitís, ya creo que no debería de repetirlo muchas veces, pero bueno, sí con la convicción de que creo que podemos llegar a muchísima más gente, sí con la convicción de que, como has nombrado un partido hegemónico, yo creo que el partido hegemónico y la fuerza está en la fuerza de los partidos, en la historia del Partido Socialista, en la capacidad que ha demostrado en otras ocasiones. Demasiado tiempo nos lleva esperando Madrid, también es cierto. Desde mi punto de vista, he visto desde el exterior, me parecía ver una cierta injusticia. ¿Por qué no éramos capaces de transmitir? ¿Por qué no teníamos el apoyo de los ciudadanos de Madrid cuando nuestras opciones creo que eran también muy válidas y en este caso lo queremos presentar así? Por lo tanto, queremos hacer una mejor gestión para Madrid. No quiero más Madrid, quiero mejor Madrid, porque en todos los sentidos creo que es muy importante. Y no nos presentamos como una plataforma o como una reunión de asambleas o tal, sino nos presentamos con un partido, como he dicho antes, de talento, un partido que tiene soluciones, un partido que tiene también distintas capacidades de liderazgo. No creo en el líder único, creo en la conjunción de liderazgos para poder llevar esto a la práctica. Y la pregunta que me has hecho sobre el joven Sánchez, pues bueno, era un trabajador, desgraciadamente, bueno, no sé si desgraciadamente o no, pero es lo que tocó, ¿no? En ese momento yo estaba entrenando a la gente del 71, me hubiera tocado entrenarle en juveniles al año siguiente, que muy probablemente hubiera estado en el juvenil, que era el equipo que yo llevaba, pero me subieron al primer equipo como entrenador ayudante en ese año, en el 88. Entonces, bueno, pues acabé entrenando hasta los del 71, pero por supuesto que les había seguido. Es un hombre trabajador, un hombre con muchísima fuerza y con muchísima ilusión, que creo que lo sigue demostrando. Isabel. Esto de que, señor Hernández, de que los pactos lo decidirá la militancia, exactamente qué tipo de preguntas se les va a lanzar a las militancias, cómo se va a articular ese referéndum, porque hasta ahora hemos visto que cuando se le pregunta a la militancia, la pregunta, digamos, está inducida. No sé por qué se parapetan en esto de que decidiría la militancia, cuando en Madrid, además, las opciones son muy claras. Y también me gustaría preguntarle, no le he oído alertar, como si hacen insistentemente otros compañeros de su partido, de la posibilidad de que haya
un pacto a la andaluza en el Ayuntamiento de Madrid, de PP, Ciudadanos y Vox, que quite el poder a la señora Carmena. ¿No alerta de eso porque cree que es imposible o porque su discurso de campaña va por otros derroteros? No, tampoco estoy haciendo ese planteamiento de discurso de campaña y sí entiendo que bueno que las opciones o las preguntas que se le puede hacer a la militancia en su momento sean las que correspondan en su momento, por también las opciones políticas que puedan verse fruto de las urnas, ¿no? Fruto de los votos de los ciudadanos. Yo ahora estoy en la faceta de decir, bueno, me gustaría que me votaran, me gustaría que apoyaran nuestro proyecto y me gustaría convencer a muchísima más gente, ¿no? En ese punto pues no pienso tampoco muchísimo más allá, por eso tampoco creo que me corresponda el alertar sobre determinadas situaciones. Yo creo que de alguna manera lo he hecho, ¿no? Simplemente pues en el transcurso de la conversación sí he hablado de por supuesto que estamos viendo un momento político muy importante, que no solamente es para Madrid, sino también es para la comunidad, que también es para España en general, de realmente qué tipo de país queremos, y de qué tipo de país queremos no solamente vivir nosotros y estar nosotros en él, o qué ciudad, sino también cómo queremos que nos vean en Europa, porque creo que esto es una cuestión muy importante, realmente importante. O sea, no creo que tengamos una solución extra a estar en Europa, y cuando se plantean todas estas cuestiones creo que sí, debemos de alertar, pero yo no estoy en eso, estoy tratando de convencer, estoy tratando de ver que nuestras opciones sean las buenas. ¿Madrid tiene que renunciar a organizar unos Juegos Olímpicos? No, Madrid no puede renunciar ni debe renunciar absolutamente a nada. Otra cosa es qué oportunidad sea y qué prioridades deberíamos tener sobre Madrid. Entre las prioridades no está intentar otra vez. Yo creo que deberíamos de mostrar un mucho mejor Madrid antes de plantearnos una cuestión de ese nivel. Por supuesto que Madrid es capaz de desarrollar tremendas cosas, tiene un potencial tremendo, pero primero deberíamos de equilibrar un poquito más la ciudad. O sea, para dentro de 4 años. No me lo planteo, ojalá podamos equilibrar la ciudad muchísimo antes, que lo merece y lo necesita. Pepu, candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, elecciones a finales de mayo, gracias por habernos acompañado esta mañana y hasta cuando usted quiera. Encantado, ha sido un placer. Gracias, lo mismo digo. 17 minutos para las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Ahora seguimos.